Estimados estrategas y observadores del compulsivo escenario chileno. Chile, segunda vuelta presidencial. Diciembre de 2025. Janet Jara versus José Antonio Cast. Una batalla en la que los números parecen haber escrito el final antes de tiempo. Y cuando una candidatura asume que ganar es casi imposible, deja atrás los discursos de unidad y se refugia en una táctica más cruda. Lo que el estratega militar Karl von Clausewitz, el padre de la teoría moderna del conflicto, señalaba: la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pues aquí no se trata de conquistar la moneda, sino de incendiar la pradera para que el rival, aunque gane, no pueda gobernar en paz. Hoy vamos a desglosar el modelo aplicado al caso chileno. Vamos a observar cómo una figura como Janet Jara aplica la estrategia de tierra quemada. Delegitimar al adversario, sembrar miedo, polarizar y transformar la derrota en un poder futuro. Hoy te voy a mostrar cómo, paso a paso, Janet Jara podría estar usando esta doctrina. No para ser presidenta, sino para convertirse en la jefa indiscutida de la oposición, heredando el poder real desde las ruinas del gobierno que venga después. Para entender una estrategia así, no hay que mirar encuestas, hay que mirar la realidad. Chile llega a la presidencia de 2025 como un campo seco, todo cruje. Desconfianza, rabia, inseguridad, dos procesos constitucionales detonados, delincuencia galopando, fronteras agujereadas y un Estado que ya ni pretende controlar nada. Una chispa y todo arde. En una esquina, la izquierda gobernante, Janet Jara, una compañera perfecta del Partido Comunista, disciplinada, obediente, formada en la militancia. Sí, ha ganado visibilidad, pero también carga con el fracaso del gobierno de Boric. La gente está cansada del discurso, la improvisación, de que siempre otro tenga la culpa. Y ese desgaste, hoy ella lo encarna. En la otra esquina, José Antonio Cast, el tipo que propone lo que muchos chilenos necesitan. Cosas simples: seguridad, fronteras, ley y orden. Eso que la élite progresista zurda despreció como autoritarismo. Cast crece porque la gente dejó de comerse el cuento del caos como una nueva normalidad. Cada vez que la izquierda grita fascista, fachas, fachos pobres, sube un punto más en las encuestas. Ahora, metámosle un poco de matemática electoral para justificar una jugada desesperada como es la tierra quemada. Durante la primera vuelta nadie arrasa. Jara gana en primera vuelta con un 26,8%, un resultado que no alcanza para señalarla como una ganadora, pues el problema real para Jara vendría al sumar las fuerzas de la derecha. Kast sacó un 23,9% y los votos de los otros candidatos de su sector suman lo suficiente como para pasar el 50%. Así, la segunda vuelta se convierte en una pesadilla aritmética para la izquierda. En este escenario, las encuestas para el balotaje del 14 de septiembre de 2025 muestran una brecha de 15 o hasta 20 puntos a favor de Kast. Es justo aquí cuando una campaña se topa con una encrucijada. Desde el punto de vista del manual clásico de la política chilena, el camino convencional te diría que modere el discurso, que te muevas al centro, que intentes seducir a los indecisos, a una gran masa de chilenos que no se siente en lo extremo. Buscaría construir puentes, ofrecer acuerdos, mostrarte como una opción tranquila y razonable. La estrategia de tierra quemada plantea exactamente lo contrario. Cuando el muro electoral es imposible de escalar, no lo bordeas, lo haces estallar. La lógica es simple: si no puedes ganar la elección, asegúrate que el ganador no pueda gobernar. Polarizas al máximo, deslegitimas su conquista y siembras un país tan fracturado que, desde el primer día, el nuevo presidente enfrenta un territorio en llamas y un poder vacío. Y ojo, esto en Chile ya ocurrió. En 2019 la izquierda entendió que no necesitaba ganarle al presidente Piñera en las urnas para vencerlo en la calle. Él tenía la banda presidencial, pero perdió el mando del país. Estallido social, bloqueo del Congreso, movilización permanente. Un gobierno cercado, forzado a retroceder y a entregar, en desesperación, un proceso constituyente a la izquierda que llevaba años exigiéndolo. Fue tierra quemada y funcionó. Lo que se ensayó contra Piñera podría replicarse contra Cast. Un presidente electo, pero nunca aceptado. Un ocupante de la moneda sin país que gobernar. Así, aunque pierdas la elección, ganas el escenario político que viene después. Porque en esta lógica brutal, el poder no está en el cargo presidencial, está en manejar las ruinas que le dejas al vencedor. La estrategia de tierra quemada, no confundir con la estrategia de quemar las naves de Hernán Cortés o de quemar los puentes de Thomas Schilling, surge en el campo militar y consiste en destruir deliberadamente todo lo que pueda ser útil al enemigo: alimentos, infraestructura, refugio, transporte, sin importar los civiles inocentes quienes se vean afectados. Para quien aplica esta estrategia, la gente solo es un número más.
Por lo anterior, es una táctica tan devastadora contra la población civil que fue prohibida por los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra de 1977. Su objetivo siempre fue uno: privar al adversario de la capacidad de sostener su triunfo. Los ejemplos sobran. Primero, Platón en la República se describe la práctica clásica de devastar por completo al enemigo. Talar los campos, quemar las casas, arrasar las reservas. Pero Platón hace una advertencia crucial: esa brutalidad solo se permite contra bárbaros, no entre griegos, es decir, no guerra civil. Porque cuando dos partes del mismo pueblo se destruyen la tierra, no están en guerra, están en sedición. En palabras simples, la tierra quemada destruye las bases de cualquier convivencia futura. Rusia, 1812. Mientras Napoleón avanzaba hacia Moscú, los rusos aplicaron una táctica feroz: retirarse y quemarlo todo. Campos, aldeas, alimentos, refugios, nada quedaba para el enemigo. La tierra se volvió hostil y la campaña francesa empezó a morir de hambre y frío antes que por las balas y los cañones. Moscú fue el golpe decisivo. Evacuada y incendiada, Napoleón entró, pero no conquistó nada útil. Su conquista era humo. Allí quedó claro el mensaje ruso: puedes ocupar el territorio, pero no podrás vivir en él. Y aquí aparece Clausewitz, oficial prusiano. Se negó a servir a Napoleón y luchó junto a los rusos, presenciando en primera línea la lógica devastadora. Napoleón controló las tierras, pero el territorio lo dominó a él. Eso convirtió a 1812 en el ejemplo supremo de tierra quemada como estrategia política y militar, una elección que Clausewitz llevaría a su obra. Todo poder que no puede gobernar lo que controla ya está derrotado. Guerra civil estadounidense. El general William Sherman avanzó desde Atlanta hasta el mar arrasando vías férreas, cultivos y pueblos enteros. No buscaba conquistar estados, buscaba romper el alma y la economía del sur. Resultado: el enemigo no solo perdió el territorio, perdió la voluntad de seguir luchando. Frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión nazi, los soviéticos dinamitaron puentes, fábricas, vías de tren, pueblos completos mientras retrocedían. Más tarde, los alemanes harían lo mismo al retirarse. Nadie deja nada útil al otro. El objetivo era convertir kilómetros y kilómetros en un desierto hostil, donde cualquier avance fuera un desgaste mortal. En Chile ya ocurrió. En 2019, la izquierda no necesitó ganarle a Piñera en las urnas para neutralizar su mandato. Bastó con incendiar el escenario político. Fue el ensayo general de la estrategia. El Congreso paralizado, las calles ardiendo, carabineros desbordados y un presidente que, aunque tenía el cargo, perdió toda capacidad de ejercer su poder. El mal llamado estallido social fue, en rigor, una operación de tierra quemada. Se fracturó el sistema político, se arrasó el orden institucional y se forzó al gobierno a entregar, en su punto más débil, un proceso constituyente a medida del adversario. Piñera fue presidente en lo formal, pero gobernado por el miedo, por las turbas, por el chantaje. Ese ensayo fue exitoso. El poder no se tomó desde la moneda, sino desde la calle. Y esa experiencia dejó una lección. No necesitas ganar las elecciones para mandar, solo necesitas que el que gane no pueda ejercer. Lo que se aplicó contra Piñera ahora se proyecta contra Kast. Una campaña que, ante la derrota electoral probable, renuncia a moderarse y decide prender fuego al escenario. Si en 2019 funcionó, ¿por qué no va a funcionar ahora? En resumen, en la estrategia de tierra quemada no se trata de ganar más terreno, se trata de que el enemigo no pueda avanzar nunca, sacrificando civiles. ¿Cómo aplica esta estrategia para nosotros hoy en pleno Chile 2025? Una campaña electoral puede dejar de ser en propuestas de programa y transformarse en un conflicto donde la prioridad es destruir la capacidad política del rival. En este enfoque, ganar ya no es llegar a la moneda. Ganar es que Kast pierda su capacidad de gobernar en paz. Es impedir que el triunfo se traduzca en autoridad. Es lograr que el nuevo presidente entre sin luna de miel, sin legitimidad y con medio país viéndolo como una amenaza. Mientras tanto, Jara, aunque pierda, saldría con un liderazgo reforzado, convertida en la comandante de la oposición y protectora de un pueblo asustado frente al enemigo. Clausewitz decía que el objetivo de la guerra real no es matar soldados, sino quebrar la voluntad del adversario para seguir luchando. Traducido este balotaje, el objetivo no es quitarle votos a Kast, se busca quitarle legitimidad. El objetivo no es ganar hoy, se pelea para que el ganador no gobierne en paz. El adversario no es su programa, se disputa el derecho a ejercer el poder. Aquí no hay conciliación, no hay matices,
Hay una candidatura que entiende que va perdiendo los números y que, por lo mismo, decide no moderarse, sino profundizar el conflicto. Porque si la derrota es inevitable, entonces la gobernabilidad del rival también debe serlo. Ese es el corazón de la estrategia de tierra quemada en este escenario chileno. Es una apuesta audaz y peligrosa. Perder es parte del plan. Lo importante es que el otro no pueda gobernar. Una vez que la campaña asume que la derrota en votos es prácticamente inevitable, se activa lo que Clausewitz llamaría la fase política del combate. Si no se puede destruir al adversario en la batalla electoral, se debe destruir su capacidad de gobernar. Por eso, y desde el análisis de la estrategia de tierra quemada, podríamos ordenar el despliegue de 5 frentes de guerra realizados por la izquierda en esta campaña electoral. El miedo moral, el miedo institucional, el miedo de género, el miedo a perder beneficios, el miedo al caos y la ingobernabilidad. No se trata de competir con ideas, sino de instalar en el electorado la convicción de que Kast es un riesgo para Chile y de que permitirle gobernar sería un acto suicida para la nación. El primer frente es el miedo moral, que busca destruir la integridad ética del adversario. Todo vínculo del equipo económico o político de Kast con abusos empresariales pasados se amplifica hasta el cansancio. La narrativa es directa y emocional. Kast llega para que los poderosos vuelvan a abusar de ti. Es un castigo a través de la culpa colectiva, donde cada recuerdo de colusiones y fraude se convierten en evidencia para asociar su figura con injusticia y abuso. El segundo frente es el miedo institucional. Aquí se reactiva la memoria histórica del país. Cada declaración, gesto o silencio es una oportunidad para vincularlo con el autoritarismo de los años más oscuros de Chile. La pregunta que se instala no es ¿será buen presidente?, sino ¿permitirías que el fantasma de la dictadura vuelva a tomar el poder? Es transformar la segunda vuelta en un plebiscito sobre la democracia. El tercer frente es el miedo de género, absolutamente central en una sociedad que ha avanzado en derechos y en sensibilidades frente a abusos. Cualquier postura conservadora de Kast se convierte en una amenaza a la autonomía, la seguridad y los espacios ganados por las mujeres. El mensaje es una alarma emocional. Si él gana, tus derechos retroceden. La campaña no intenta enamorar al voto femenino, intenta blindarlo contra Kast. El cuarto frente es el miedo a perder beneficios, especialmente la PGU y avances sociales asociados a Jara. Todo lo que suene a austeridad en el discurso del rival se traduce inmediatamente como te van a quitar lo poco que tienes. La lógica es contundente. Si Kast promete recorte del Estado, significa que el recorte será a los bolsillos de los más vulnerables. El temor económico en la vejez es el arma más efectiva y populista en términos de movilización del voto. Y finalmente, el quinto frente, el miedo al caos y la ingobernabilidad. Es una profecía política diseñada para cumplirse. Presentar desde ya que un gobierno de Kast llevaría a Chile a un conflicto social permanente. Es sembrar la idea de que no podrá gobernar ni un día sin que medio país se levante contra él. Así, la oposición zurda queda moralmente autorizada desde el inicio para la resistencia total. Protestas, bloqueos legislativos y calles incendiadas. En conjunto, estos 5 frentes no buscan que la ciudadanía prefiera a Jara, buscan que teman a Kast. El resultado deseado no es ganar la elección, sino destruir la voluntad del vencedor, justo como Clausewitz enseñó. La victoria más completa es aquella donde el enemigo, aunque gane la batalla, pierda la guerra antes de empezar a gobernar. El mensaje de la izquierda y los comunistas es claro. Si Kast gana, el país se volverá ingobernable. Es casi una advertencia mafiosa. O gobernamos nosotros, o aquí no gobierna nadie en paz. Se estarían sentando las bases para la futura oposición, justificando desde ya cualquier protesta contra un eventual gobierno de derecha, con el argumento de que fue el propio Kast quien la provocó con su extremismo. Estos 5 frentes, desplegados con ferocidad, no buscan que te enamores del programa de Jara. Su único objetivo es demoler la figura de Kast para que, si gana, sea un ganador pírrico, un presidente electo por una mitad del país, pero odiado y temido por la otra, sin piso político para gobernar. El primer propósito de la izquierda es simple y devastador. Si Kast gana, que no pueda gobernar. La campaña, como ya vimos, instala 5 miedos: moral, autoritario, de género, económico y del caos. Resultado esperado por la izquierda: Kast llega a la moneda, pero sin autoridad, sin luna de miel, sin permiso social para ejercer el poder, un presidente visto por millones como una amenaza existencial. Cada reforma se lea como una agresión, cada decisión como un abuso, cada error como una prueba de su incapacidad. La izquierda busca que el gobierno de Kast nazca en estado terminal.
Gana el cargo, pero pierde el control del país. El segundo movimiento es interno, reordenar la izquierda desde las ruinas. Hoy ese sector es un archipiélago fracturado. El Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio y otras migajas que orbitan alrededor, junto a la izquierda radical. Una derrota moderada, si cae bajo el 40%, dividirá más, pero una derrota épica del 43 al 49% contra los fachas los une. Así Jara emerge como la voz más dura, la que no transó, la que luchó hasta el final. Se convierte en la líder indiscutida del bloque progresista. Se limpia el tablero interno. Todo aquel que pida diálogo con Kast queda marcado como un traidor. La disciplina se impone en nombre de la batalla moral. La derrota se convierte en coronación. Si el primer objetivo es dejar a Kast sin legitimidad, el segundo es consolidar el liderazgo de Jara. Esta es su jugada final. Un gobierno débil está diseñado para fracasar. La oposición endurecida bloquea leyes, paraliza reformas, llama a la calle, boicotea acuerdos. ¿Para qué cooperar si el fracaso del gobierno es tu victoria? Cada problema económico, delincuencial o institucional se transforma en un eslogan. Se los dijimos. Así se construye la profecía autocumplida del caos. Y cuando el país esté agotado, decepcionado y asustado, el progresismo aparecerá como la única salida para volver al orden. Pierdes el 2025 para arrasar el 2030. No tomas el país, esperas a que tu adversario lo estrelle contra el suelo y recoges el poder entre los escombros. El diagnóstico en el comando republicano es frío. Saben que frente a un eventual triunfo, la extrema izquierda no admitirá una rendición silenciosa. La estrategia de sus opositores, encabezados por Jara, apuntan a la movilización social y al bloqueo legislativo. Una táctica de tierra quemada diseñada para hacer inviable la gobernabilidad desde el día 1. Pero aquí es donde el análisis simplista falla. Kast no está planeando responder a un fuego a discreción. No busca una guerra civil retórica. Su respuesta es técnica, legislativa y sobre todo silenciosa. Su contraestrategia no es el caos, es el control total de la maquinaria administrativa. Para apagar la pradera, el programa de Kast 2025 despliega un plan de emergencia en 3 niveles críticos: limpieza semántica, gobierno de emergencia y presupuesto base cero. El primero es la limpieza semántica. Kast ha ejecutado un repliegue táctico. Ha borrado de su discurso de primera línea los términos más ideológicos como guerra cultural o globalismo. En su lugar, ha instaurado una narrativa de gestión de crisis y sentido común. No es una moderación de fondo, es un blindaje estratégico, al presentarse como un gestor de emergencias y no como un cruzado ideológico. Busca desactivar el combustible que la izquierda radical necesita para incendiar la calle. El segundo nivel es la imposición de un gobierno de emergencia con herramientas legales. Ante un Congreso fragmentado que amenaza con el bloqueo, la estrategia de Kast es el bypass legislativo. El análisis de su programa revela que el 54% de sus propuestas pueden ejecutarse por vía administrativa, sin pasar por el Congreso. Esto incluye la activación del Plan Implacable para la Seguridad, una respuesta de shock contra el crimen organizado que no requiere nuevas leyes para desplegar la fuerza del Estado. Se contempla el uso de decretos y reglamentos para avanzar en su agenda, configurando un presidencialismo administrativo que utiliza la ley para imponer el orden. Incluso, su propuesta considera ampliar las atribuciones del estado de emergencia para interceptar comunicaciones y arrestar delincuentes, todo bajo el amparo de la legalidad vigente ante amenazas de seguridad nacional. El tercer nivel es el más letal para la burocracia opositora con presupuesto base cero. Kast no necesita confrontar a los operadores políticos con discursos, planea neutralizarlos cortando el flujo de caja. Su programa establece que todos los servicios del Estado deberán justificar su existencia periódicamente para evitar la apatía o flojera institucional. Bajo la bandera de la austeridad y la eficiencia y la promesa de reducir el gasto público, esta herramienta permite desfinanciar programas u organismos que, según su diagnóstico, funcionan como trincheras ideológicas o botines electorales, sin necesidad de una ley que los cierre, simplemente dejándolos sin presupuesto. Esta es la realidad del tablero. La maniobra de Kast no busca la venganza, sino la eficacia administrativa. Su objetivo es gobernar un país fracturado usando la Constitución no como un límite, sino como un escudo, y el orden administrativo como su principal arma política. Mientras otros prenden fuego para reinar en las cenizas, Kast prepara un plan para gobernar incluso bajo la tormenta. Ahora lo sabemos, esto no es solo una campaña presidencial, es un enfrentamiento de estrategias,
Una quiere incendiar el escenario para vetar al adversario, la otra, gobernar con firmeza, incluso sin apoyo. Hay algo distinto esta vez. Ya entendemos el juego, sabemos cómo se despliega la estrategia de la Tierra Quemada. Ya la vimos antes, y esta vez no nos toma por sorpresa. Porque hay algo que cambia el curso de una batalla. Es cuando el enemigo cree que su táctica es nueva, y tú ya la estás esperando. Y por eso la pregunta que importa no es si habrá fuego, sino si esta vez hay alguien que ya tiene listo el extintor. ¿Qué piensas tú? ¿Puede Cass neutralizar la Tierra Quemada y gobernar con orden donde otros solo vieron caos? Déjenme su opinión en los comentarios, el debate es clave. Y si este tipo de análisis les interesa, no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el próximo.